Bien, y estamos con el debate que habíamos iniciado la semana pasada y que vamos a seguir hoy y lo vamos a seguir haciendo. No es fácil porque la actualidad se nos cruza. Está Juan Manuel Cuello, el presidente del Centro de Estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Que no estuviste el jueves. Gabriel Solano, el candidato a diputado del Partido Obrero, y Ramello de la Sonora Lima y Damián Abot. No me acuerdo en qué punto habíamos quedado la semana pasada. Estábamos debatiendo educación para ricos o para pobres. Habíamos quedado, si no me equivoco, lo siguiente. Yo había afirmado, y dije que había números que lo aseveraban, como en el país y en la ciudad de Buenos Aires... Perdóname que haga una aclaración, porque estamos debatiendo cuáles son los motivos de las tomas y no las tomas. Claro. Las tomas todos tenemos postura, yo estoy en contra, ellos están a favor, ellos están en contra, digo. De eso no vamos a volver, ya está, se habló mucho. Estamos hablando de la educación en sí misma, eso es el tema. Claro, estamos justamente en las causas. Y yo había dicho que las estadísticas oficiales de la ciudad y de la nación mostraban cómo ambos gobiernos favorecen la educación privada en desmedro de la pública. Y traje los números, para que ustedes lo vean, comparación entre el 2002 y el 2010. En el país, la educación pública primaria retrocedió 7,3% desde el 2003 al 2010. Y la educación privada primaria subió un 19,9%. Para que se entienda, retrocedió la pública el 7,3% y se incrementó la privada el 19,9%. Y en la secundaria, retrocedió la pública un 5% y aumentó la privada un 2%. En la ciudad de Buenos Aires, esto en el país, se hablaba de década ganada con el kirchnerismo, vemos que en la educación pública no hay década ganada, sino que retrocede la educación pública y crece la privada. Y en la ciudad de Buenos Aires observamos una tendencia similar. En la educación primaria, 2002-2010, la educación estatal retrocede un 5,1%, 5,1%, y crece la educación privada un 18,6%. ¿Y cuál es lo importante de esto? No solamente que hay que pagar para ir a la educación privada. Cuando uno ve los índices de desempeño... Yo pregunto, ¿no hay un aumento de la educación privada en desmedro de la pública por los paros? No las tomas, los paros y lo que se dice una baja en la calidad del nivel de educación pública, no de hoy, sino de los últimos 20 años. Me tomé el trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Hace 20 y pico de años, ser un recibido de la UBA era considerado alguien con un estatus educativo y de instrucción superior a alguien de una universidad privada. Había títulos de privadas que, no voy a dar nombres, se decía hace 30 años. No, este fue a la privada porque no pudo entrar a la UBA, o este fue a la UBA, tenía examen de ingreso, o este fue a la privada porque no aguantaba la UBA. Hoy hay universidades privadas con un mayor prestigio que la UBA, cosa que no pasaba hace 30 años. Pero el dato lo busqué, porque sé que está esa teoría en danza. Y en la ciudad Yo salí del secundario, ahora me metí en universidad. En la ciudad de Buenos Aires, hoy prácticamente la pública y la privada tienen la misma matrícula. ¿Vos hablas de secundario, primario o...? Secundario, en este caso. Pero durante 17 años, hasta el 2006, en la ciudad de Buenos Aires no hubo paros. Durante 17 años. Porque el sindicato, digamos... ¿Hasta qué año no hubo paros? Hasta el 2006. El sindicato UTE comulgaba con Ibarra, con los gobiernos... ¿En qué año arrancó Macri? A partir del 2006. Empezó los paros. 2007. Los paros, lo cual podemos suponer que los paros entonces son políticos. No, pero es lo siguiente. Sin embargo, en esos, para que se entienda bien, en estos 17 años, la educación privada de la ciudad siempre fue creciente. Sin paros. Desmintiendo la idea de que el crecimiento de la educación privada es producida por los paros, ¿no? Pero yo quería decir un hecho más. La formación docente de la ciudad de Buenos Aires, en historia, 8 universidades privadas forman docentes para la escuela secundaria y solamente 2 institutos públicos. Informática, 6 privadas, 1 solo público. Matemática, 3 y 3. Y lo que importa también es ver lo siguiente. Los estudiantes que van a colegios privados tienen un nivel, por ejemplo, de egreso mucho mayor. En la última década disminuyó la matrícula de egresados en 33.500. Pero déjame decirte algo. Yo, por ejemplo, soy egresado de escuela pública, del Hipólito Benítez de Caballito. Mis hijos fueron todos a escuelas privadas. ¿Escuelas? Privadas. Porque puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, como enseñar, en el caso es provincia este gobierno, la capital federal. Acá siempre hablamos de educar, de la libertad de educar.
Cada padre tiene la libertad de educar a sus hijos donde considere mejor, mientras la ciudad le brinde ambas oportunidades, tanto en la escuela pública como en la escuela privada. El padre tiene libertad de mandar a sus hijos donde crea que mejor lo educan. En la ciudad de Buenos Aires se hace mucho hincapié entre lo público y lo privado, y este ministro de Educación, Esteban Bullrich, en el último periodo se hizo un análisis de las escuelas privadas. A todas las escuelas privadas que cobraban de cuota mensual por encima de los 700 pesos, se le fue retirando gradualmente el subsidio, porque había escuelas privadas que cobraban 3.000 y pico pesos y aún así recibían el subsidio. Esa plata que se estaba destinando a todas estas partes... Estás hablando de 3.000 pesos mensuales de cuota. 3.000 pesos mensuales de cuota. Esta plata que se fue administrando nuevamente se redistribuyó entre las escuelas públicas. Este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho hincapié en la escuela pública. Además, permitime decir, Fabián, que acá hay algo, lo que más atenta contra la escuela pública, son las medidas que se toman, como las de la última vez, la que ya todos conocemos. Dijimos que, bueno, que no íbamos a hablar de eso, pero lamentablemente los paros de los docentes y las tomas, por lo general, atentan contra la escuela pública. Hay una diferencia brutal entre un tema y otro. No, seguramente. ¿Sabes cuál es la diferencia brutal? Los paros son masivos. Sí, no, acá las tomas no, evidentemente las tomas no son masivas, son de un pequeño grupo politizado. Es mentira. No, pero los paros afectan el 90% de las escuelas. No, estamos hablando del caso de las tomas, que, digamos, se da la paradoja de que bajo el argumento de defender... Las tomas tienen más prensa que los paros. Ok, pero bajo el argumento de defender... No te paran un día las escuelas como te paran los... pero bajo el argumento de defender la escuela pública, diciendo que Macri atenta contra la escuela pública, los que atentan contra la escuela pública son ellos, porque sus compañeros después migran hacia la escuela privada. Yo creo que la clase política argentina, y perdón que generalice, a todos los niveles, me parece que no todos creen tanto en la escuela pública, como se declaman los discursos. Pero esta gestión está demostrando con números que creen en la escuela pública, porque se la apoya, se la estimula, se la controla. Es falso. Hablo en general, no estoy hablando de un gobierno en particular. Acá tenía que haber traído el gobierno a la Ciudad de Buenos Aires alguna estadística. Yo la traje, digo, para ser serios. Disminuyó un 5,1 la educación pública y se incrementó 18,6 la educación privada. Porque si uno no da números, viene acá a dar discursos que no tienen credibilidad ni base empírica. No, la base empírica está... La estadística está... Déjame terminar. Es pública. Esta es la estadística. Crece la educación privada, disminuye la pública. Los subsidios a la educación privada, ¿cuántos son? Digo, porque ustedes son... A ver las estadísticas. Disculpen. A ver las estadísticas que manejamos. Están haciendo, digamos, mostrando una ignorancia. Lo que pasa... No. Hay más de 1.500 millones de pesos de educación privada que se subsidia hoy. Y un hecho interesante, que se conoce poco, me interesa que lo sepa la audiencia. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha llegado a un convenio para, por ejemplo, eliminó los bachilleres la orientación pedagógica, cosa que reclamaban los secundarios, elemental. Tiene que haber orientación pedagógica. Fue eliminada con esta reforma que armó Sileone y Bullrich. Pero, sin embargo, están armando bachilleres internacionales que violan absolutamente el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, pagando cifras muy onerosas, que ascienden a $900 por materia dada por los eso es falso, eso es absolutamente falso, Fabián, y se desvía del eje, Déjenme decir algo. Porque se opone... Esperen un momento, déjenme preguntarles algo. En términos de PBI, la educación pública en Argentina, a todos los niveles, en los últimos años no aumentó su participación. El gobierno que más invierte en la Argentina es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No, pero deben cifras. Vamos a lo siguiente. Cuando el gobierno nacional dice que invierte un 6% del PBI en la educación. Sí. 50% de los chicos son niní, o sea... quiere decir que la inversión no es tal, es plata mal gastada. Otra cosa. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 13.900 millones para este año. Se destinó más del 30% que en el presupuesto anterior. Esto fue a la construcción de edificios, a la capacitación docente, y cuando el señor habla de las nuevas currículas y demás, está tratando de adaptar a los docentes al siglo XXI para que los estudiantes sean hombres de bien y que puedan trabajar en el siglo XXI. En la Ciudad de Buenos Aires se encontraron en muchos de esos análisis que el profesor docente se veía en inferioridad de condiciones para enseñar algo tan natural y tan común como hoy, que es el uso o el acceso a la computadora.
los estudiantes saben más de computación y de acceso a Internet que los mismos profesores. En eso se está reevaluando la cuadrícula para tratar de poner a la altura de esos profesores. Ahí está además, lo que no se está hablando acá es de que esta reforma, o lo que el gobierno nacional está haciendo porque se lo impone la ley nacional, es adaptar el currículum que tiene 40 años de antigüedad. Digamos, no pueden oponerse, no pueden a la actualización. Ustedes no se pueden oponer a la actualización del currículum. La modernidad es, digo, para hablar con... Acá se dice muchas cosas sin saber. La modernidad vendría a ser lo siguiente ahora. Por ejemplo, que la materia sobre ciudadanía se fusione con salud. Yo le digo a la gente que está viendo el programa... Eso es falso. Ahora te hago una pregunta. Pero eso es falso. En la provincia de Entre Ríos, por preguntarte Entre Ríos, que podría decir La Rioja, ¿cómo es? Las reformas, cada provincia puede presentarle al Consejo Federal de Educación sus propuestas. ¿Y el resto de las provincias qué hicieron? No tengo la currícula de cada provincia. Y pero lo que tenemos sí que tenerlo. Porque lo que sí es importante. No, pero lo que pasa es que acá hay intereses... Lo digo para ambas partes. Pero ellos, lo que pasa es que ellos lo que están haciendo claramente es antimacrismo. O sea, concentran encima, hacen antimacrismo. Y en épocas electorales. Entonces sos contra porque no reconoces... Él puntualmente el otro día criticó... En página 12. Bueno, entonces... Puede ser, pero nada más El domingo contra. hay un reportaje a Solamente Sileoni en contra. página 12. Yo lo leí, no sé si ustedes lo leyeron. Él dice con todas las letras, que en la ciudad de Buenos Aires la reforma que se lleva adelante tiene el concurso del gobierno nacional. Y por lo tanto, esto de eliminar la carrera de la materia de historia en quinto año, de fusionar geografía, filosofía y psicología, que quien sabe algo sabe que son materias completamente distintas. Fusionar salud con ciudadanía. ¿Quién dice eso? Bueno, eso en la currícula ¿Quién dice eso? reforma de la currícula. No, eso es mentira. Por favor. El gobierno de la ciudad es falso. Es falso, porque si uno entra, en la página del gobierno de la ciudad, ahí está todo y aclara perfectamente cómo son, explica perfectamente cómo es el cambio. Permítame decir una cosa. Lo que usted dice es completamente falso, primero porque acá están los números y las materias que se quitan. Y hay algo que a mí me parece importante remarcar. ¿Dónde dice las materias que se quitan? Lo dicen acá en el papel que salió en los diarios. Sí, se quitan materias. Yo vivo el día a día de la educación. ¿Me puede dejar terminar, por favor? Y me parece que esto va en contra del relato que quieren implementar los gobiernos, de que la juventud no le interesa estudiar, que la juventud se droga. No. Todo lo contrario, acá están recortando horas de historia, de geografía, están fusionando materias, están degradando los títulos y somos los estudiantes con los docentes los que salimos a defender el día a día de la educación. De ninguna manera. Están adaptando primero, la educación en el siglo XXI. los estudiantes, no son todos los estudiantes. Es un grupo de estudiantes que no está de acuerdo con esto. Para nada, vos viste las movilizaciones, lo que son. Tuvieron instancias de diálogo que todavía, encima de esto todavía no se terminó de implementar. Ustedes ya están vendiendo como que esto es un dogma, algo cerrado que el gobierno de la ciudad quiere hacer, y no es así. Y encima están diciendo cosas que son falsas, porque no van a desaparecer materias, no se van a fusionar materias. Mira, te pido lo siguiente, ustedes tienen que no mentirle a la audiencia, porque yo di cosas demasiado concretas. Estoy dando nombres, años, fusiones, números del presupuesto, cómo se distribuye la matrícula entre educación privada y la pública. Pero lo que no decís, y estas son Gabriel, las cifras. Entonces, quiero decir lo siguiente. Pero vos querés seguir con el plan de hace 40 años. Acá no existe, acá la libertad que vos decís no existe. Porque si un colegio de educación pública se lo tira al bombo, porque es lo que está ocurriendo en todo el país, se lo tira al bombo para beneficiar a la educación privada en todos los niveles, en todo, primaria, secundaria y a nivel terciario. Sí, pero no responde el tema de fondo. Yo le pregunto... Quiero pedir dos cosas. Sí. Si les parece, lo seguimos mañana. A ustedes les pido que vengan más temprano. Sí, disculpen por la tardanza. Lo que le pido a ambas partes es que vengan con números. Creo que los números de la ciudad están claros, están en la página. No está nada claro. Son públicos. No me vengan con páginas de internet que nadie me mira. Y que digan... Estamos acá en un debate y seamos El presupuesto concretos. está... Si quieren les ofrecemos, el presupuesto mostramos está placas al a aire. disposición de todos los ciudadanos. Ahora, si están yo a favor quisiera de salir actualizar el también currículum. de la ciudad solamente. Quisiera poder hablar de la ciudad, porque las tomas fueron en la ciudad, pero me parece que hay una, no sé si problemática nacional, pero hay un tema que me parece que excede, porque parece que Buenos Aires fuera Argentina. No, donde más crece la educación privada es en la provincia de Buenos Aires. Sí. Acá tengo el número. ¿Sabes por qué? Porque hay mayor oferta. ¿Cómo? Por los paros. No, pero pasa... Porque ha habido paros salvajes. Lo hablamos, lo hablamos la otra vez. Perdón, En el quiero gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvieron un mes y medio de paro y no pueden comenzar las clases. Estoy de acuerdo con que los docentes bonaerenses
ganan menos de lo que debieran ganar. ¿Cómo es lo de la capital? Gana lo mismo. Pero acá no es una Pero cuestión quiero docente, decir, lo que se está... paros que han durado mucho tiempo. Pero ocurre lo siguiente, vos sabés muy ¿Qué bien. hace el padre? Junta los pesitos como puede y manda a su hijo o su hija a donde puede pagar para que el chico o la chica tengan clases. En la educación Es la privada, verdad, en la chicos. educación de la ciudad de Buenos tomas, en la van a provincia de Buenos seguir Aires fue más emigrando. grave. Sí. No solo le Nos pagan estamos poco, yendo. Antes de irnos, disculpen, mañana nos volvemos no a en juntar. de Salta. ¿Eh? Fue una lástima. Mañana